Bien, ¿cómo están? Nuevamente nos reunimos en nuestro programa Línea Base Pública, LBP, de UMAC TV. Y en esta oportunidad tenemos un invitado también muy especial que forma parte de este equipo del proyecto Línea Base Pública, don Nicolás Butorovich Alvarado. Nicolás, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en este programa de nuestro Muchas canal. gracias, Rodrigo, por la invitación y también es una oportunidad para mí para expresar los conocimientos de clima y expandirnos un poco más, que uno a veces no tiene la oportunidad como académico científico de llegar a más profundidad en la comunidad de Punta Arenas. Justamente. Bueno, yo tengo que dar a conocer la hoja de vida de Nicolás. Sí. Nicolás Butorovich Alvarado. Él es licenciado en Ciencias Biológicas, bachiller en Biología y Química, licenciado en Ciencias Biológicas del 2002 de la Universidad Magallanes. Desde el año 2000 es el encargado del programa de información y documentación climática del área de geociencias del Instituto de la Patagonia acá de la universidad. ¿Está? ¿Sí, correcto? Correcto. Ha participado en varios proyectos de investigación como asesor en proyectos tanto de científicos en general como también climatológicos. Tiene varias publicaciones académicas, también hace docencia y actualmente está en la parte climatología del proyecto Línea Base Pública. Tengo que hacer la pregunta de entrada, como para romper el hielo, como dicen. Yo ahí, para que nosotros conozcamos bien, dices tú que hay que bajar el conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la meteorología o la climatología? Ya, bien, Rodrigo, esa es una pregunta que yo hago en la primera clase a todos los cursos que he hecho, igual presentaciones que doy, ya sea académico, no académico, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre tiempo y clima? Porque nosotros, hasta yo a veces me tiendo a equivocar, y se da mucho también en la televisión con los meteorólogos y la gente que lee el tiempo. Mira, el tiempo son las condiciones de las diferentes variables meteorológicas, temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, presión, humedad, en un momento determinado. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día yo te voy a decir, en la mañana tuvimos una mínima de 8,1, ¿ya? Teníamos un 80% de humedad, teníamos 2 kilómetros, la velocidad del viento, kilómetros hora, de dirección oeste. Eso es el tiempo, ¿ya? Y eso se hace sucesivamente en el día, ya en la semana, los meses y el año. Y la climatología es el estudio de esa serie de sucesiones de tiempo, pero mínimo un año determinado. Un año cronológico, ya estamos hablando del 1 de enero al 31 de diciembre, que es lo pero mínimo que se tiene para conocer un poco cómo están reaccionando las variables meteorológicas, ¿ya? Porque ahí pasamos a otro tema que es lo que te dice la Organización Meteorológica Mundial. Te dice que para hacer una buena descripción del clima y hablar de variaciones en las variaciones climáticas, no estamos hablando de cambio climático, tienes que tener 30 años de datos como mínimo, es decir, de un lugar determinado, 1990 hasta 2020, etcétera. Nosotros, en el Instituto de la Patagonia, la estación Jorge Chite empezó a operar en marzo del año 70. Y ya vamos a estar en 55 años aproximadamente de datos, entonces te permite ya ver cosas que han sucedido, si se vuelven a repetir ciclos, etcétera, etcétera. Entonces uno, al menos de la ciudad de Punta Arenas. Ya. Y como esa, por ejemplo, hay limitancia. Bueno, el aeropuerto también está del año 68, en junio, donde se conoce el aeropuerto actualmente. Antes estaba acá en Bahía Catalina, que ya no existe, está en la Costanera ahora. Y después tenemos Porvenir, que tiene como 38 años de datos, y Natales tiene un poco menos, como 18 años, pero es por el tema de los aeródromos. O sea, ahí también tengo que, ya que tocaste el tema del aeródromo, en Chile hay aproximadamente 334 pistas, ¿ya? De las cuales 100 y tantas son del Estado. Solamente en 36 hay gente de la Dirección de Aeronáutica, es decir, un 10%, y dentro de ese 10% también hay un número menor de estaciones o de centros de estudio meteorológico. Correcto. Yo entiendo que por un tema de la actividad aeronáutica, el espacio aéreo está dividido, y obviamente que la meteorología, más que la climatología, la meteorología ahí es fundamental. Pero esas estaciones son con ese propósito. Correcto. ¿Hay más estaciones o hay de dónde sacar datos? Porque una cosa es tener los datos y otro, como el trabajo que haces tú, que es interpretarlo. Claro,
Tienes razón, Rodrigo, claro, está la Dirección Meteorológica de Chile, DMC, que acá tiene como 10 estaciones acá, y todo relacionado a los aeródromos. Mira, las únicas que pusieron, pero se pusieron hace poco, hace como 3 años, fuera del aeródromo es la administración nueva, entre comillas, nueva de Torres del Paine, que tú entras por Serrano, ¿Ya? hay una estación, pero eso por un interés ya más político o turístico. De turismo. Exacto, pero no hay más, porque la Dirección Meteorológica está orientada a los aeropuertos. Claro. Y lo otro que también hay, entre paréntesis, los aeropuertos, como tú sabes, están alejados de las ciudades. ¿Ya? Entonces, ahora por ejemplo hay una división, mira, el plan regulador, el último de Punta Arenas te dice hasta dónde llega Punta Arenas, y Punta Arenas llega hasta Ojo Bueno, hasta la Pasarela. Entonces, en términos climáticos igual hemos tenido unas diferencias. Cuando te hablan otros organismos, te dicen Punta Arenas ciudad y Punta Arenas rural. Y Punta Arenas rural está hecho desde ese punto de Ojo Bueno hacia el norte. ¿Ya? Y si tú dices cuál es la próxima estación que hay del aeropuerto hacia el norte, está en Villa Tehuelche. ¿Ya? Entonces ahí hay un vacío de información. Y sí, y lo otro, la que tiene muchas estaciones en la región, más o menos 120, es la Dirección General de Agua, pero la mayoría de las estaciones, el gran porcentaje, de un 90%, está relacionada o instalada donde hay ríos, lagunas, lagos y glaciares. ¿Ya? Porque ese es el objetivo del Ministerio de Obras Públicas, monitorear los cuerpos de agua en general. ¿Ya? Sí. Y la mayoría de veces son estaciones que son, mira, la que está en ríos, lagunas, miden la precipitación y temperatura del río, es decir, del agua, y algunos flujos de niveles de caudal, que es la mayoría. Y estaciones completas y pocas de ellos también, unas 10, 15, y están orientados menos en glaciar. Por ejemplo, nosotros, un dato, la estación Jorge Chite es la estación oficial de la DGA del Ministerio de Obras Públicas de la ciudad de Punta Arenas. ¿Ya? Pero esos son datos. Sí. ¿Y quién los interpreta esos datos? Porque en el fondo tienes que bajarlo. Sí, toda esa información está disponible en servidores, tanto la DMC como la DGA, es público, te registras nomás, un password, no te piden ni otra cosa más, etcétera, y tú puedes bajar la información y trabajarla. Yo personalmente, obviamente, trabajo en muchas localidades en que hay datos, a veces en otras no hay datos. Claro, pero la Dirección de Aeronáutica tiene su centro meteorológico con meteorólogos, Sí. pero acá en la universidad tú estás solo. Claro, ¿no? porque la dirección meteorológica, como tú dices, está orientada a la meteorología aeronáutica. Claro, entonces te puede dar un pronóstico para Punta Arenas. Los pronósticos que salen, mira, son Punta Arenas, Porvenir, Natales, Puerto William y Torres del Paine. Donde hay pistas. Donde hay pistas generalmente y no hay más. ¿Y qué pasa en los espacios que están vacíos ahí? Mira, si tú no tienes, si no hay datos cercanos de la DGA, obviamente tampoco del aeropuerto, uno puede interpretar datos, y es por eso que nosotros, ahí tú hablabas dentro de mi currículum, encargado del programa de documentación e información climática, ese se llama PINDOC, ese es un programa creado como en los años 90, y tiene el objetivo de recopilar informaciones de estaciones antiguas. Entonces nosotros ahí disponemos una buena base, pero muy antigua, de lo que fue la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. De 1889 y que funcionó hasta el 11 de septiembre del 73, por razones obvias. Entonces nosotros nos han ido entregando, hace muchos años tenemos datos, no sé, hay datos de 30 años ya de Cerro Castillo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, veíamos que Cerro Castillo tenía una precipitación de 380 milímetros, no sé, entre 1940, por ejemplo, y 1960, y ahora tiene como 250, que ha disminuido. Y después y todas asociadas a estancias, ¿ya? Y la información, porque claro, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego había mucho propietario extranjero en esa época que llegó acá, inmigrante, y trajeron los mejores instrumentos. Claro, ahí midieron temperatura y precipitación, ¿ya? Que son es otro dato, son las variables principales de medición, es decir, esas son las más importantes. La otra, si bien, claro, tenemos el viento, la velocidad y la dirección, que es como la tercera más importante, pero la humedad, presión barométrica, incluso la radiación solar que se ha incorporado en los últimos 30 años a través de sensores automáticos, eso conforma todo lo que es un buen estudio o una buena estación, ¿ya? Pero eso te lo exige todo también, claro, la Organización Meteorológica Mundial, nosotros nos guiamos por eso. Y hay otro dato, Rodrigo, la Organización Meteorológica Mundial igual te dice ya, tú tienes una estación en un punto determinado, si no hay altura, es decir, montaña, etcétera, la información es válida para un radio de 10 kilómetros.
Ya, pero bueno, acá en la Patagonia eso es ínfimo, es decir, tenemos la distancia muy grande, pero bueno, ahí hay cosas que se van dando y bueno, y también como tú dices, están los vacíos de información que vamos a aprovechar de llenar ahora. Bueno, pues lo mismo, y entrando ya en lo que es línea base, lo que es meteorología, o climatología específicamente está como una entidad, al igual que oceanografía, que entrega insumos, o las distintas áreas terrestres y marinas te piden insumos. Pero al mismo tiempo también estaba dentro del conjunto de objetivos el establecer ciertas estaciones en lugares donde no existen, como áreas sensibles. Sí, correcto. Aquí hay muchas áreas sensibles en las cuales se requiere información. Sí, mira, ahí... Por ejemplo, yo voy a nombrar una, Pingüino Rey. ¿Es una área sensible? Sí, Pingüino Rey está en Bahía Inútil. No hay estaciones cercanas. Hay una como a 20 kilómetros, entre comillas. Ya, y ahí se distorsiona ya la información. Claro. Y esa zona, claro, es una colonia de pingüinos de mucha data. Yo he ido como turista ahí varias veces. Y una vez me preguntó la señorita encargada, me dijo, ¿qué pasó el año... El 2019, esto fue el 2021, el 2019, una ola de calor, y yo dije perfectamente, una ola de calor de 3 días, en que en Porvenir llegó la temperatura a 32,2. Entonces ella me dice sí, porque hubo mortandad de polluelos. ¿Ya? Por el calor. Sí, entonces yo, obviamente, como yo tenía trabajado los datos de Porvenir, le pasé el dato de ese año, todo el año, le dije, mira, esto pasó, duró 3 días, tanto, claro, pero ahora es una aproximación, obviamente Porvenir está, si tú tienes una línea recta, está en 75 kilómetros a Pingüino Rey. Claro. Obviamente que tienes que dar la vuelta y se demora más, puede haber más kilómetros. Pero claro, eso es un antecedente. Ahora, bueno, lo ideal sería que hubiera una estación ahí, por eso no hay estación ahí, por eso se va a colocar ahí. Y eso, claro, uno es el conocimiento, claro, a mí que me interesa el clima, pero por ejemplo, claro, la parte marina, biología marina, no sé, pingüino, tiene que saber, fauna. Oye, en fauna en general, incluso hasta la misma botánica, entre qué parámetros se rigen los valores, la temperatura, la precipitación, incluso el viento, ¿ya? Entonces eso es de utilidad que nos sirve a todos y también te sirve para el turista, porque el turista te pregunta, oye, ¿sabes qué temperatura tiene Pingüino Rey? Especialmente el turista del hemisferio norte, que es muy agudo, te dice, oye, ¿cuánto precipita? Ya vamos a ir en febrero, ya hay las mínimas, las máximas, las medias, ellos preguntan todo. Como ya en Europa está lleno de estaciones, no hay problema, entonces acá de repente nos pillan a veces sin información y claro, y sirve también a la parte turística. Bueno, y tú señalaste ese pic, el 2021. No, la ola de calor fue el 3 y 5 de febrero del 2019, por ejemplo, el dato ahí, la estación de Paliaique que está en la frontera, sí. Ellos le pusieron Montaimon la DGA, midió 34.4 grados Celsius. Pues, entonces, ese es el récord absoluto ahora. Mira, y Porvenir es el 32.2, es el récord para una ciudad de la región. Yeah. El otro es una localidad, pero la localidad obviamente es mayor, abarca toda la región y eso lo tenemos documentado. Es decir, esto ha pasado estos últimos años, que ha habido varios fenómenos. Y el año pasado fue el año también con bastante frío. Mira, claro, el mes de junio fue el más frío, al menos en Punta Arenas, en 54 años, con una media, si estamos hablando 54 años. Si temperatura media de menos 0,7 grados. Y se batió el récord de la temperatura. Mira, antes teníamos menos 12,8 en junio de 1992 y el año pasado fue menos 12,9 como el 24 o 25 de junio, ¿ya? Independiente, tuvimos 10, 12, 11, fue un caos. En Natales igual tuvimos una media menos 2,1 y en Porvenir como menos 1. Y como es Murphy, además justo están los académicos y científicos en terreno de la línea base. Sí. Justo. Claro, no, ahí, claro, no, y lo otro que nevó en la región, empezó a nevar los primeros días de junio, pero sí. Esa otra, mira, hay otro requisito. Entonces dice la Organización Meteorológica Mundial, dice, ya perfecto, está nevando, pero para que la nieve perdure, la temperatura mínima tiene que ser menor o igual a menos 3 grados Celsius durante 3 días seguidos. Y acá la nieve se fue más o menos como el 10 de julio. Un mes. Sí, y más o menos empezó el 5 o 7 de julio. Bueno, después en julio volvió a nevar un poco, en agosto también, pero con menos temperatura bajo cero. Lo que pasaba es que en los últimos años, mira, los últimos 12 años en Punta Arenas tuvo un fenómeno, ya está bien nevaba de madrugada. Oye, de repente 5 centímetros, tú medías a las 9 de la mañana, pero llegaba a las 12 del día y la temperatura subía a 4 grados sobre cero, adiós la nieve. ¿Ya? Una última sí nevazón como, entre comillas, fue en agosto. Entre julio y agosto del 2015. Y de ahí tenemos que ir a proyectarnos la última nevazón acá en la región, fue el año 2002. Es decir,
5 menos 2, 23 años atrás. Po. Yo el otro día le preguntaba a mis alumnos, yo siempre pregunto, sin ofenderlos, ¿en qué año nacieron? Me dijeron en el 2002. Entonces un alumno que nació en el 2002 no tiene idea de lo que nevó. Incluso hasta una persona dice, ¿ya cuánto puede recordar un ser humano a los 7 años, 6 años que nevó? Claro. Entonces estamos hablando de un promedio casi de 28, 30 años, que pueden haber generaciones ahora que no tenían idea de que antes se nevaba mucho. En mis tiempos, yo soy más viejo, nevaba más, ¿ya? Entonces eso también es un dato a tener en cuenta. Y ahí con ese pic de temperatura alta del 2019, sí. Estos pics de temperatura baja, la pregunta viene de cajón. ¿Hay cambio climático? Mira, acá en la Patagonia, mejor dicho, ¿cómo se expresa el cambio climático? Porque por ahí te voy a decir un tema. Mira, con el año 2000, 2005 se empezó a hablar del calentamiento global, solamente la temperatura. Entonces era como un poco, yo lo menos lo veía un poco exagerado porque acá en Patagonia no se da eso. Pero este panel de expertos, el IPCC, empezó a dar una nueva definición de cambio climático que está operativa como en el 2015-16. Entonces dice aumento en los eventos extremos de precipitación, eventos extremos de calor y eventos, este no nos corresponde a nosotros, pero es aumento de la actividad de huracanes en el hemisferio norte. Entonces nosotros en calor hemos tenido y también en lluvias. En lluvias, mira, está el aluvión del 2012, que el anterior fue el año 90, claro. Pasaron 22 años, hubo un cuasi aluvión también en diciembre del 2012. Y después había unos eventos, mira, el 2017 en Natales llovió en 24 horas 50 milímetros, más al otro día 75 milímetros, pero en 2018, en abril, entre el 4 y el 5 de abril, en Porvenir, ahorita batiendo récord, fueron 72 milímetros, ahora en 24 horas. Entonces es el nuevo récord y son récords, mira, te estamos hablando de récords en estos últimos años, pero totalmente extremos, ¿ya? Entonces nosotros acá no tenemos que preocuparnos de que si el verano va a subir, el verano ahora estuvo, mira, el verano hubo diciembre y enero, febrero bajó la temperatura considerablemente. Sí, ¿ya? Se notó. Entonces, tenemos que acotarnos en los eventos extremos que puedan suceder acá en la región. Mira, yo te voy a dar una primicia, mira, estamos terminando el mes, una primicia negativa, sí. Lamentablemente, llegamos como 9,3 milímetros de agua. Ya, ¿qué pasa? Que abril, tú dices abril, lluvias 1000, perfecto. Abril es el mes estadístico más lluvioso en Punta Arenas, es decir, lo normal es 62,2. Quedan 3 días, viene un poquito de lluvia, pero en estos momentos estamos haciendo el abril más seco de 55 años. ¿Ya? Para seguir con los récords. Mira, otro récord el año pasado tuvimos el octubre más cálido en 41 años. Entonces eso se contrasta tuvimos el junio más frío en 55, el otro. Después también septiembre fue el septiembre más frío en 21 años también. No hubo septiembre, parecía, entre comillas, con los datos de invierno, no había primavera en el fondo. Y la primavera llegó como el 10 de octubre. Entonces estas cosas que se están sucediendo son como bien anómalas, extrañas. Entonces ahí tenemos que fijar el punto, ¿ya? Y bueno, las tormentas eléctricas... Los rayos, te hablo. Sí. ¿Qué pasa con los rayos que hemos tenido? Mira, tuvimos 3 tormentas eléctricas en casi menos de 3 meses. Noviembre, diciembre, enero, por ahí febrero. Y yo me antecedente de revisar los últimos 30 años, separando estas 3, había habido 2 registradas nomás. Entonces, mira, las 2 primeras tormentas, es fácil la explicación de por qué sucede una tormenta eléctrica. La saturación de la atmósfera no alcanza a precipitar y ahí está el aire cálido, especialmente la que hubo en enero, eran las 12 de la noche, habían 15 grados, también era anómalo eso, sí. Y cuando fue justo la 1:29, me acuerdo, porque yo estaba despierto, estaba viendo una serie, después a ver la temperatura, había 12,9 en ese momento. Entonces, claro, sube el aire cálido que estuvo subiendo todo el día, que uno no lo ve, pero eso se ocurre en la troposfera a medida de 5.000 metros, pasó una masa de aire frío, que es una nube en el fondo, y se empieza a formar esta interacción de los iones. Entonces, la nube se divide en una zona fría y una zona cálida. Entonces, los iones muy rápido, tormenta eléctrica. En la que hubo en diciembre también, pero la que hubo en febrero fue totalmente anómala, porque ese día no llegó la máxima, apenas llegó a 11 grados en Punta Arenas. Entonces, la teoría de la explicación es que por arriba pasó una masa cálida y se juntó con la fría que había en la noche. Me acuerdo que eran como las 9 de la noche y fue de una intensidad más o menos bastante fuerte, como 1 hora, y los truenos finales parecían cañonazos. Sí, lo recuerdo perfectamente. Sí. ¿Y esos eventos son anómalos producto de esto mismo que estamos hablando? De esas diferencias extremas. Exacto. Exacto. Entonces eso podría ser más recurrente. Ahora, si nos vamos al futuro,
El otro día había salido una publicación de unos irlandeses que decía que se estaban desplazando las células subtropicales de aire cálido para esta zona, pero eso no es tan así. Ya. Porque nosotros siempre la Antártica es el aire frío que nos llega siempre, especialmente la península, el sistema de bajas presiones, ¿ya? Y eso va a seguir así eternamente. claro, Quizás entre comillas, claro. hasta un gran cataclismo o el meteorito. Claro, una cosa así, pero no tanto que no sé, por decir, si tú me dices que algún día vamos a tener, no sé, hoy enero y febrero el promedio, ¿cuánto fue? ¿15 grados para arriba? No. Claro. No, ahora los promedios de enero y febrero, mira, enero tiene un promedio normal de 11 y febrero como es tú sabes, es corto en 28 días, después está el bisiesto, tiene un promedio de 18. Claro. Ya, nunca nos hemos disparado mayor de 15, lo más 13. Entonces no, y tampoco si tú comparas con Chile Central. Podríamos hablar de un cambio de estaciones, modificación, como dices tú, ya casi no hay primavera, pasa el invierno casi como el verano. Mira, ya te voy a decir, otro dato que me estoy acordando, pues mira, junio te dijo que fue junio menos 0,7. Sí. Pero el 2016, junio, tuvo 4,4 sobre 0. El junio ha sido el más cálido en su historia y el más frío. ¿Ya? Entonces, y mira, lo que pasa en términos de climatología, hablar de, no sé, de los últimos 10 años para la escala no es nada. El problema es que nosotros no vivimos hasta los 80, 75, 80, tenemos nuestras limitaciones. Y datos, como bien señalabas tú, para atrás, ¿hasta qué o de qué año hay? Mira, mira, Jorge Chite tiene el nombre porque Jorge Chite fue un gobernador que hubo acá cuando Punta Arenas tenía como 150 habitantes, en 1848. Hizo las primeras mediciones, trajo de Europa porque él no era, creo que era Dinamarca o Noruega, entonces él vino por el gobierno de Montt, más que necesitaban gente, él era profesor de biología y ciencias naturales. Y vino de Europa porque también tenía un interés en la Patagonia, en esos tiempos era mucho el interés y todavía sigue siendo interés. Entonces lo pusieron de gobernador y trajo los primeros instrumentos, termómetros, pluviómetros, incluso para medir el viento y la presión. Entonces él midió como 6 años continuos. Eso está todo, lamentablemente están todos en la Universidad de Chile, esos datos, por X razones. Y acá tenemos los salesianos que empezaron en 1887, con muy buenos datos hasta el año 60 aproximadamente. Incluso cuando se habla, por ejemplo, un registro de temperatura máxima, Punta Arenas tiene 29,1 en enero del año 50. ¿Ya? Y nosotros acá hemos tenido 28 grados en el 2012, tuvimos 28 grados en enero, 28,1. Pero entonces ya está el dato. Siempre yo digo que cuando ya está el dato, por eso es bueno tener una buena base de datos. Entonces, se lo digo, oye, pero verás que ocurre esto. No, ya ocurrió tanto. Entonces, y como para cerrar, esta línea base con estos instrumentos que se van a instalar en esta zona sensible o que son necesarias, ¿va a ayudar precisamente a mantener o a aumentar la cantidad de datos? Sí, ¿O de mayor información? No, claro, porque eso va a ser disponibilidad. Mira, nosotros ya hemos traspasado bases de datos del Instituto de la Patagonia de libre acceso, temperatura y precipitación, ya, al Ministerio de Medio Ambiente. Con estas líneas de base se pretende llenar los espacios. Estamos hablando de Pingüino Rey, después tenemos Altos de Gregorio, Palenque que se llama, que es la ruta Gregorio, que es una zona hasta Punta Delgada por arriba, está súper vacía la información. ¿Ya? Y otra estación que posiblemente a lo mejor la tenemos que tener entre Cerro Sombrero y San Sebastián. ¿Ya? Entonces uno viene a llenar un vacío de información para las empresas que quieran tener sus datos, etcétera, la comunidad en general, los científicos, así, oye, no hay datos, no hay datos, y ahora, bueno, va a haber de esa zona. Y lo otro, mira, más que instalar estaciones, que eso lo hemos hecho yo personalmente, es que el tema perdure en el tiempo, es decir, que nos proyectemos a futuro, es decir, consigamos un financiamiento para seguir monitoreando, porque ya uno puede tener, ya nos financiaron 5 años, pero hasta ahí ya, pues, ¿qué pasa si el clima no es 5 años? Pues 10, 20, 30 años. Entonces, ahí le dejamos una tarea. Claro, tenemos que proyectarnos hacia el futuro. A nivel Estado. Claro, porque ahí la recopilación de datos nos sirve a todos, es decir, a todos los organismos también. Pues. No solamente que me va a beneficiar yo o un grupo de científicos, no. Y la información, como te digo, va a estar de libre disposición. Bueno, esa es la base y ese es el gran condimento de esta línea base que va a ser pública. Sí. Bueno, la Dirección de Aeronáutica hace su trabajo, los centros meteorológicos tienen, por ejemplo, el de acá un nivel de acierto muy bueno,
pero faltan esos datos de esas partes que son sensibles, sobre todo para lo que son los ecosistemas, así que yo espero y ojalá podamos contar nuevamente con tu visita, de que en esas zonas efectivamente se materialicen y tengamos información verdadera, útil y por supuesto verificable para seguir estudiando nuestra climatología magallánica. Exacto, Rodrigo. Mira, un dato así, por ejemplo, mira, yo me acuerdo del aluvión. El aluvión llovió en toda la Patagonia cuando fue el 2002. Entonces, por ejemplo, claro, tú dices la estación de la DGA, hay una estación en el río Las Chinas, eso es cerca de Torres del Paine. Ellos tuvieron en un día 100 milímetros. 100. Sí, pero esa zona está despoblada. Hay un puente, sí, que se preocuparon ahí la dirección de vialidad. Había subido mucho. Se desbordó el río en todo caso. Pero ahí está el dato justo. Pero ahí no, por ejemplo, temperatura no había, solamente ese dato y el volumen del caudal. Entonces, para que veas tú la importancia de tener estaciones cuando suceden estos, porque estos eventos extremos que suceden acá en Patagonia, ya sea lluvia, la temperatura alta, por ejemplo, cuando te hablé eso fue de Cerro Castillo. Mira, Puerto William tuvo hasta 29 grados entre el 3 y 5 de febrero del 2019. Y después tenemos el frío, este frío que hubo acá, yo todavía lo estoy analizando. Bueno, aparte de las 3 ciudades, estoy viendo datos de otras localidades para tener más o menos el plano general del mapa de la Patagonia que pasó en junio del 2024. Y ver qué viene para este año. Exactamente. No se puede decir nada en todo caso. Nada, no, por ahora. Ahora tenemos escasez de lluvias. Si ya en mayo, no, porque mayo es el segundo mes estadístico más lluvioso, al menos en Punta Arenas. Si ya no llueve lo que tiene que llover, vamos a estar peligrando ya el 30 de junio, ya uno hace un balance. Eso fue cuando fue el déficit hídrico el 2021. Uno ya, al menos yo sabía el 2022, no, porque después vienen los meses estadísticos más secos, tendría que ocurrir unos fenómenos pero extraordinarios así. Por ejemplo, septiembre, octubre y noviembre estadísticamente son los más secos en precipitaciones. Entonces, si ya no se llovió acá y después no se va a llover, ya estamos mal. Veamos qué pasa este año. Exacto. Sigamos aprovechando la línea base. Exactamente, Rodrigo. Bueno, Nicolás, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de lo que es Línea Base Pública. Esperamos contar nuevamente con tu visita y con los interesantes datos y conversación, porque podríamos estar acá perfectamente un par de horas más, porque es muy entretenido y muy interesante y a la gente le interesa. Así que muchas gracias y nos veremos en el próximo capítulo de Línea Base Pública.